El dictador Maduro es una marioneta cubana, protegido por guardaespaldas cubanos. Maduro fue a Rusia a buscar una foto, más nada, eso es lo único que podía obtener. Rusia no le puede dar apoyo económico. Nosotros estamos aquí para rescatar los espacios de diálogo. Nosotros estamos aquí para ayudar a la reinstitucionalización de este... Viernes 27 de septiembre, aquí las informaciones más relevantes de esta semana. Comenzamos de inmediato. Venezuela fue uno de los puntos más álgidos de la 74 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el pasado lunes. Durante la 30ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, se acordó la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca sobre Venezuela. En un reporte de nuestra cadena aliada Voz de América, todos los detalles. Luego de 18 años desde su última invocación, los países miembros del Tratado Regional de Río, IAR, aplicaron el mecanismo de forma colectiva ante la crisis en Venezuela. La aplicación de la medida busca sancionar a funcionarios y exfuncionarios del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Para investigar, perseguir, capturar, extraditar y sancionar a los responsables y disponer el congelamiento de sus activos ubicados en los territorios de los estados partes del TIAR, de acuerdo con los ordenamientos jurídicos nacionales. El canciller colombiano y presidente del órgano de consulta, Carlos Olmes Trujillo, explicó que el objetivo de la propuesta es identificar a los presuntos responsables de graves violaciones a los derechos humanos, corrupción, lavado de dinero y narcotráfico. Se consolidará una lista con los nombres de todas las personas que puedan hacer parte de estas categorías. La resolución conjunta es la primera de su tipo en la región y concuerda con la estrategia estadounidense sobre Caracas. Los representantes del gobierno encargado de Juan Guaidó reconocieron la medida como un espaldarazo al pueblo venezolano, mientras el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y miembros del ALBA lo catalogaron como una política de acoso y sofocación económica liderada por Estados Unidos. 16 países miembros aprobaron el tratado. Uruguay votó en contra, mientras que Trinidad y Tobago se abstuvo a tomar una posición. Este órgano de consulta se mantendrá abierto y se reunirá nuevamente en 2 meses para evaluar la implementación de estas medidas. Jorge Agobián, Voz de América, Nueva York. Además, en instancias paralelas, la nación suramericana acaparó el centimetraje de la prensa por las menciones durante los discursos al frente de la plenaria por parte de presidentes defensores de la democracia mundial. El primer mandatario estadounidense, Donald Trump, cuestionó la situación de Venezuela, Cuba y Guatemala, citando a Nicolás Maduro como una marioneta manejada desde La Habana. Y por eso nos comprometemos a apoyar a aquellos pueblos del hemisferio occidental que viven bajo la opresión brutal, como por ejemplo el pueblo de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. De conformidad con un informe reciente del Consejo de Derechos Humanos, las mujeres de Venezuela esperan 10 horas para obtener alimentos. Miles de personas están detenidas como prisioneros políticos. Se realizan asesinatos extrajudiciales. El dictador Maduro es una marioneta cubana, protegido por guardaespaldas cubanos. Se esconde de su propio pueblo, mientras que Cuba se aprovecha de la riqueza petrolífera de Venezuela para mantener su régimen. Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, destacó que la dictadura venezolana es un eslabón más para el terrorismo internacional, tras presentar pruebas fehacientes y contundentes del apoyo de la dictadura a grupos narcotraficantes. El mandatario neogranadino subrayó además el apoyo del régimen a grupos irregulares como el Ejército de Liberación Nacional, lo que pone en riesgo la seguridad mundial. Mi gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia. Como presidente de Colombia, haré entrega de las evidencias que sustentan esta afirmación al presidente de la Asamblea y al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Este dossier de 128 páginas contiene el acervo probatorio que demuestra
la complicidad del régimen de Nicolás Maduro con los carteles terroristas que atentan contra el pueblo colombiano. Otro que no dudó en alzar la voz contra el régimen usurpador de Maduro fue el jefe del Ejecutivo brasilero Jair Bolsonaro, quien denunció que Venezuela era un país democrático. Ahora parece la crueldad del socialismo. En su discurso, Bolsonaro dejó claro que Brasil ha sufrido el impacto de esta dictadura y que han hecho lo que han podido por medio de una operación denominada Bienvenida, realizada por el ejército brasileño para atender a la diáspora venezolana. Julio Borges, comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores y cabeza de la delegación de Juan Guaidó ante la ONU, durante una reunión con varios presidentes de la región, planteó al continente que es crucial romper el vínculo de Cuba con Venezuela. Our humble petition to the Americas is simple. First, that every country in the region should impose sanctions on Cuba. It is time for Castro and Díaz-Canel to understand the consequences of supporting a criminal regime. Second, every country in the region should move forward as agreed to INTAR to prosecute any regime member involved in drug trafficking, human rights violations, and corruption. Third, maintain the support for Venezuelan National Assembly and our President Juan Guaidó. And last but not least, compel Europe to more actively join efforts to put more pressures on Maduro regime. Delcy Rodríguez, quien de forma ilegítima continúa al frente de la vicepresidencia ejecutiva de la República, denunció ante la misma instancia internacional que Venezuela es víctima de un brutal bloqueo internacional por parte de los Estados Unidos, que entre los años 2015 y 2018 les ha hecho perder a la República 130.000 millones de dólares. Esto en su afán de derrotar la revolución bolivariana y mantener su hegemonía en el planeta. Sin embargo, hay un nuevo tipo de terror o de terrorismo de Estado que se impone sobre los pueblos y ya no utiliza bombas, sino bancos y compañías de seguros que están al alcance de una tecla en la era digital. Se trata justamente de medidas impuestas por los Estados Unidos usando el predominio del dólar como moneda de reserva mundial. En este sentido, Venezuela se ha convertido en el mejor experimento perverso contra el multilateralismo. El terrorismo económico contra Venezuela ha causado la disminución en más de 9 veces su ingreso. Y se estima que entre el año 2015 y 2018 las pérdidas para la economía venezolana alcanzaron los 130.000 millones de dólares por el brutal bloqueo financiero impuesto por el gobierno estadounidense, que solamente significa un robo descarado y despojo de nuestros recursos. Cambiamos de tema. Esta semana, quien de forma ilegítima continúa en Miraflores, Nicolás Maduro, viajó a Rusia para una visita oficial con el presidente de este país, Vladimir Putin. Pese a los supuestos avances anunciados por Maduro al aterrizar en Maiquetía, la tarde del pasado jueves, estos fueron desmentidos por el Kremlin, desde donde aseguraron que ambos políticos no conversaron sobre nuevos préstamos para Caracas. En el mismo anuncio, aclararon que sí abordaron el tema de la cooperación técnica militar. Sobre esta visita, el politólogo Pedro Benítez aseveró que el gobierno de Moscú no está en capacidad de prestar dinero a Venezuela. Veamos. Maduro fue a Rusia a buscar una foto, más nada, eso es lo único que podía obtener. Rusia no le puede dar apoyo económico que sí le podría dar China, pues los chinos no están interesados en poner en riesgo sus 300.000 millones de dólares de inversiones que tienen en el resto de Latinoamérica para sostener un régimen quebrado como el de Maduro, que les debe todavía 20.000 millones de dólares que no saben cómo les va a pagar. Los chinos lo que quieren es cobrar su dinero, donde, o si quiere, sin real no hay lopa. Ya conocemos esa popular expresión venezolana, eso lo aplica realmente la República Popular China a nivel mundial, y por su parte el gobierno de Rusia, aunque quisiera ayudar a Maduro, no lo puede hacer, porque Rusia en el mapa parece como muy grandota, pero en los números su PIB es del tamaño de España, y su per cápita es la tercera parte del de España, es decir, no está ni siquiera entre las grandes potencias económicas, por lo tanto Putin no tiene cómo ayudar a Maduro económicamente. También fue noticia el viaje del presidente de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, a Corea del Norte, donde no fue recibido por el dictador Kim Jong-un.
en su afán de afianzar lazos con unos de sus aliados y entablar conversaciones con el régimen de ese país, Cabello estuvo en contacto con un hombre de confianza del mandatario asiático y jefe del Parlamento. A través de este, envió una carta personal y un regalo de Maduro al máximo líder norcoreano. Esta semana también fue noticia la reincorporación de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela a la Asamblea Nacional. Algunos de estos violando el artículo 191 de la Constitución Nacional por haber ostentado otros cargos públicos durante su ausencia en el Capitolio. Nuestro compañero Fernando Tineo estuvo en el lugar y tiene el reporte completo. Los diputados del bloque oficialista, que llaman Polo Patriótico, volvieron a la Asamblea Nacional, según ellos porque forman parte de los acuerdos que alcanzaron con una minoría opositora el 16 de septiembre. Anunciaron que harán la propuesta de elegir un nuevo organismo electoral, el CNE. Nosotros estamos aquí para rescatar los espacios de diálogo. Nosotros estamos aquí para ayudar a la reinstitucionalización de este poder que lo destruyó la mayoría, que lo ha mal conducido hasta el momento. Nosotros estamos aquí todas y todos. Hay algunos que han reconocido a Guaidó. Ese es un problema. Hay actuaciones individuales de algunos que fueron electos por el pueblo revolucionario que responderán frente al mismo pueblo revolucionario. Ojalá, ellos dijeron que querían seguir. Ahora falta que cumplan. Retornaron con la misma retórica y sin reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En Venezuela hay un único presidente que se llama Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional electo por más de 6 millones de venezolanos y venezolanas. Esa ficción que vive en la mente de un grupo pequeño de diputados amparados en la bendición que les dio desde el despacho oval Donald Trump, esa ficción no existe. No hay dos presidentes de la República. Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que los movimientos del oficialismo son producto del desespero. ¿La activación del TIAR obligó al chavismo a regresar a la Asamblea? Bueno, no sé cuál es la decisión política que habrá tomado la dictadura en este momento, el régimen de Nicolás Maduro Moros. Lo que sí sabemos es que están a nivel de desespero. ¿A qué iría Nicolás Maduro a Rusia? No tienen respuesta a ningún problema del venezolano. Lo cierto es que con el retorno del Polo Patriótico al Palacio Federal Legislativo reina la ilegalidad. Siguen diciendo que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato mientras algunos de los miembros del oficialismo fueron ministros de Nicolás Maduro y hoy forman parte de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente. Desde el Palacio Federal Legislativo, Fernando Tineo, Venepres. A propósito de este retorno al Palacio Federal Legislativo y otros acuerdos o pactados entre el régimen de Maduro y partidos minoritarios, el analista político Luis Vicente León cuestionó que la alianza prooficial solo incluya 6% de la oposición venezolana. Al mismo tiempo, calificó que con esta acción se está enviando un mensaje al sector militar venezolano. A cambio de que el gobierno va a volver a la Asamblea, renunció a su Consejo Nacional y liberar precios. ¿Qué le pidieron a cambio a los minoritarios? Bueno, a los minoritarios en este caso le entregaron eso. ¿Por qué? Porque el gobierno también necesita lavarse la cara. También necesita de alguna manera decir que él es el bueno, que está entregando y la oposición es la mala, que se retira, que no acuerda y que lo que quiere son invasiones militares. Está mandando mensajes al propio sector militar. En la fuente económica fue noticia un análisis del experto en la materia Asdrúbal Oliveros, donde explicó que, entre otras cosas, el hecho de que el descenso del valor de la divisa no suponga la disminución de precios de productos obedece a que, si bien cada vez hay más transacciones en dólares, no han desaparecido los bolívares y la hiperinflación asociada a este. Es justamente el desequilibrio monetario lo que está detrás de la subida de los precios, aunque usted pague en dólares. No olvide el peso del Estado venezolano y este se mueva con bolívares y emite bolívares también, enfatizó el economista. Más sanciones. En materia internacional les contamos que la Oficina de Control de Activos Extranjeros publicó una nueva lista de sanciones contra entidades y buques que trasladaron petróleo venezolano a Cuba. Según un comunicado, el Departamento del Tesoro identificó 4 buques que transportaban petróleo y otros productos derivados del mismo entre ambos países, con origen suramericano como propiedad bloqueada, propiedad controlada por estas entidades. Se trata de una acción dirigida al sector petrolero de Venezuela y los mecanismos utilizados para transportar petróleo a los benefactores cubanos de Maduro, quienes continúan brindando un salvavidas al antiguo régimen.
Por su parte, los países de la Unión Europea estuvieron de acuerdo este miércoles en imponer sanciones contra 7 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, decisión que debe confirmar formalmente el Consejo de la Unión Europea, según indicaron fuentes diplomáticas. Los embajadores de las 28 naciones europeas se mostraron a favor de sancionar a responsables de organismos de seguridad y de los servicios secretos por casos de torturas y otras violaciones de derechos humanos. Seguimos con sentencias contra dictadores. Estados Unidos anunció sanciones contra el expresidente cubano y líder del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, por su implicación en graves violaciones en derechos humanos, una medida que también afecta a los hijos del exmandatario. El departamento designa públicamente como sancionado a Raúl Modesto Castro Ruz debido a su implicación en graves violaciones de derechos humanos, anunció en un comunicado el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien se encuentra en Nueva York. En sucesos, fueron condenados a 6 años de prisión 2 funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar DIGESIM por su responsabilidad en el asesinato del capitán de corbeta ascendido post-mortem Rafael Acosta Arévalo. Tras conocerse esta sentencia, la viuda del militar torturado, Waleska de Acosta, en exclusiva para Benepress, repudió la condena, asegurando que debieron darles pena de tortura que serían de 20 a 25 años de cárcel. Ahora, ¿qué información tiene usted de que le haya llegado de los responsables, más allá de estas 2 personas? ¿Qué información le ha llegado a usted? Mire, lo que le puedo decir es que primero que nada, ayer la audiencia preliminar no fue notificada a la defensa de la víctima, primero, ¿no? Entonces, eso fue como una sorpresa para ellos, el abogado de nosotros llegarse hasta allá, ¿no? Y segundo, el fiscal designado, Tarek William, está evadiendo toda la responsabilidad, todas, cuando él anunció que realmente fueron 2 funcionarios, la detención de los 2 funcionarios. ¿Y dónde está la cadena de mando? Porque ellos no optaron por iniciativa propia. Claro, alguien tuvo que dar la orden, ¿no? Claro que tuvo que haber dado la orden. Cuando a mi esposo lo detienen, 8 días después, él llega a los tribunales en silla de rueda. En silla de rueda, cuando las autoridades dieron en la rueda de prensa que él estaba bajo custodia, bajo resguardo. Lo dijo el mismo Diosdado Cabello. Entonces, ¿cómo explican que mi esposo llegó en silla de rueda, donde no se podía movilizar? Bueno, fíjese que hubo la información que supuestamente su esposo se había golpeado cuando lo fueron a capturar y su esposo se cayó y ahí se dio los golpes y por eso había quedado en silla de ruedas. Usted está desmintiendo eso. Claro que está desmintiendo. Cuando él se presentó a los tribunales, tenía rastros de sangre. Tenía aproximadamente 10 pillas fracturadas. Estaba inmovilizado, tenía un pie fracturado. Tenía pique, tenía golpes, tenía signos de tortura. El cuerpo y vehículo incinerado del exgobernador oficialista del estado Cojedes, Johnny de Jesús Yanes Rangel, fueron hallados este miércoles en el sector bejarano de la carretera vieja Caracas-Charallave. Yanes Rangel, sobre quien pesaba una privativa de libertad por los delitos de estafa agravada y asociación para delinquir, se había denunciado su desaparición desde el pasado lunes, cuando fue secuestrado en las cercanías de la clínica metropolitana. El pasado fin de semana, la tormenta tropical Karen afectó a varios estados de Venezuela, entre los que destacó el estado Sucre con fuertes precipitaciones, ráfagas de viento y oleajes de hasta 3 metros. Quien usurpa el cargo de ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, confirmó que la onda tropical número 47 se convirtió en la tormenta tropical Karen y que la misma se desplazó al oeste-noroeste con 15 kilómetros por hora y con vientos de hasta 65 kilómetros por hora. Y ahora nos vamos a lo más viral de la semana. En esta oportunidad se trata de un video donde se aprecia a Julio Borges, Carlos Vecchio y Miguel Pizarro, miembros de la comisión de Juan Guaidó que viajó a la ONU, conversando con Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, y el enviado especial de la nación norteamericana para atender la crisis venezolana, Elliot Abrams, previo al encuentro con 12 presidentes latinoamericanos y el máximo jerarca estadounidense, Donald Trump. También queremos agradecer a nuestro seguidor de la semana,
Omar Bula Escobar, experto en geopolítica y autor de varios libros, entre los que destacan El Plan Maestro y Trump 2020. El reconocido analista cuenta con casi 190.000 seguidores en la red social Twitter. Recuerden que somos Venepress en todas nuestras plataformas digitales. Les acompañó Alberto Toro Bielma. Hasta la próxima.